amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a dar mis favoritas en lo que fue la preliminar en traje de baño del Miss Supranational 2023. Una preliminar que estuvo candela, cuerpos espectaculares, mucha actitud y elegancia en la pasarela. Así que yo quiero saber cuáles son tus favoritas, cuáles son esas candidatas que crees tú estuvieron máximas en esta competencia de traje de baño. Yo tengo muchísimas, alrededor de 23 favoritas, así que no le vamos a dar más largas a esta situación y vamos a dar inicio. Daniel Ramos presenta. Antes quiero hablarles de lo que fue el escenario del Miss Supranational, totalmente distinto a lo que nos mostraron el año pasado. Me gustó bastante, aunque tengo ciertas dudas de lo que será la final, porque será el mismo escenario, quizás con algunos elementos distintos. En esta oportunidad agregaron una alfombra que la verdad estuvo bastante tétrica, fatal, porque las candidatas se iban tropezando al inicio de ellas. No estaba la alfombra bien pegada al suelo. Supongo que para la final la quitarán y habrá alguna sorpresa debajo de ella, alguna pantalla, algo que refleje, por supuesto, cuando se hagan tomas aéreas. No lo sabemos, así que eso solamente lo vamos a saber en la gran final. En cuanto a los trajes de baño, estaban bastante lindos, coloridos. Me gustó más el traje de baño entero, que se veía muy colorido, muy veraniego. El tema del pareo, que no se lo quitaban, también me gustó muchísimo. No hay necesidad quizás de mostrar de más, así que por ese lado bastante bien. Y vamos a iniciar con mi primera favorita, y ella es la representante de Cambodia. Me encantó, ella salió muy Pocahontas con ese cabello súper mega liso, esa vuelta sas, perfecta. Ella salió dando miradas, veía el público de este lado, veía el público del otro, sin más ni menos, perfecta, correcta. La próxima candidata es Costa Rica, que me encantó. Esta morenaza tiene un tongoneo, un tumbao en la pasarela. Me encantó el tema de la cola, la hacía ver estilizada, pero hubiese preferido una cola más larga. Mi amor, que me diera cola en esa pasarela. Ahora estamos viendo la próxima favorita, y es Costa de Marfil. Una chica con una pasarela bastante elegante. Me encanta cuando las misas se colocan las manos en la cintura, las proyecta muchísimo. Fíjense cómo los hombros y las piernas van en consonancia cuando va caminando. Otra de mis favoritas es Cuba. Ella es un huracán en el escenario, sin duda alguna. Esta es la palabra con que la defino. Siempre sonriente, que es lo que me encanta en una pasarela de traje de baño. Sonriendo, dándome pose, mirada, perfecta. Otra que también me gustó fue Curazao. Muy bella, miren cómo van cruzando las piernas, se coloca la mano en la cintura, luego se la quita, el cabello, cómo va elevándose. Esas paradas finales estuvo perfecta y se vio muy jovial. Otra de mis favoritas es la representante de República Dominicana. Este color maravilloso que tiene esta niña, ella es una fiera. Mírenle ese rostro, ese maquillaje, esa pose cuando se pone al final, divina. Otra de mis favoritas sin duda alguna es la representante de El Salvador. Elegancia innata hasta en la pasarela de traje de baño, fabulosa. Ella se proyecta en la pasarela y se eleva al mar. Otra de las chicas que me encantan es la representante de Malasia, mi amor. Ella me da una vibra a Ángel de Victoria's Secret. Ese tumbao con el que sale la pasarela, esa pisada de éxito, esa pisada triunfadora. Miren esas poses finales viendo a la cámara, me encanta. Otra de las chicas que me encanta es México, que salió totalmente distinta al resto de la candidata porque se colocó una flor en la oreja, el cabello de lado, sonriente, perfecta, jovial, carismática, me encantó. También me gustó muchísimo la representante de Netherlands. Amé esos aretes, amé esa vuelta súper arrolladora que dio. Me encantó su estilismo, salió con todo, la pose final perfecta. Esta chica me encanta y me gustaría que clasificara. Otra que también me gustó muchísimo es la representante de Panamá. Muy bella, con mucha actitud y seguridad, que es lo importante, y el cuerpazo.
Dios, ya quisiera yo tener el cuerpo y la cinturita de esta niña. Otra de las chicas que me encantó fue Paraguay. El cabello súper liso la ayudó a estilizar su figura, su pasarela. Se vio muy confiada en la pasarela y es lo que más me gusta de ella. Las poses finales, el conjunto se vio muy bien. Puerto Rico también la tengo en mi lista de favoritas. Me encantó esa vuelta un poquito ahí forzada, pero me gustó. Ella salió como un huracán, ella salió con todo, como esos chaparrones de agua que llegan con todo. Pues así llegó ella, un huracán total. Otra que también me encantó fue la representante de España, sobre todo su parada final. Coloca la pierna, pose básica y la vuelve a cambiar. Mami, me encantó. Y su cola, kilométrica, me encantó. Fabulosa. Otra que me encantó fue la representante de Tailandia. Actitud total, actitud top model, actitud Miss. Y mira cómo ella iba sonriendo. Luego se puso seria, camaleónica, elegante. El cabello, esa vuelta, ese giro. También me gustó muchísimo la representante de Togo. Máxima, bella hija, espectacular. Cuando se coloca las manos en la cintura, me da la vuelta, ese giro, perfecta. Quisiera que esta niña clasificara. Otra de las chicas que me gustó y que me sorprendió fue Reino Unido. Aunque el cabello me faltó. Me faltó esa cruce de piernas cuando va modelando. Me fascinó. Me encantó que se veía totalmente distinta en la pasarela de traje de gala. Ahora estamos viendo a otra de las chicas que me encantó y fue Zambia. Me encantó el tema de los aretes. Esos aretes le quedaban súper bien. Una pasarela más clásica, más elegante, pero con ese toque de actitud que me encantó. También me encantó Zimbabue. Esta chica me lo da todo más todo en la pasarela. El cuerpazo que se gasta, la pose, la finura, la actitud, proyección. Zimbabue, mi amor, ella tiene que clasificar. También me gustó muchísimo Brasil. Obviamente esta niña perfecta, perfecta en la pasarela, siempre sonriente. Lo que me encanta a mí en una Miss, que siempre esté sonriendo. El cuerpo ni hablar, ya quisiera yo tener el cuerpazo. Perfecta Brasil. También me gustó muchísimo la representante de Colombia. Ese color de piel, mi amor, me mata. Esa cinturita. Bella hija, bella, 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 bella. A Colombia yo la veo en un top 5, mi amor. Otra que también me gustó y estuvo perfecta de punta en blanco fue la representante de Ecuador, el pelazo. Miren cómo Andrea va sonriendo desde el alma, cómo ella va tongoneando esa cintura. O sea, de las máximas, de las mejores, dentro de las dos mejores, ella. Ahora estamos viendo la representante de Perú, que considero yo fue la mejor después de Ecuador. Perfecta, o sea, esta niña salió como un huracán, camaleónica, con mucha fuerza, actitud, a comerse la cámara, a comerse la pasarela. Siento yo que Perú para mí fue la mejor. Luego le sigue Ecuador, que también estuvo perfecta. Para mí las dos máximas en este desfile de traje de baño, que me encantaron y que por supuesto me lo dieron todo. Trabajaron su cuerpo, trabajaron en la actitud, trabajaron en la cámara, sonrisa todo el tiempo. Así que, mi amor, nada que decir, las cartas ya están echadas. Vamos a ver qué pasa en la final y esperen un próximo video con mis favoritas finales, mi top final y mi ganadora del Miss Supranational 2023. Dime quién es tu favorita, quién crees que lo hizo mejor en la preliminar en traje de baño. Pues déjamelo saber en los comentarios. Y por supuesto no olvides suscribirte, activar la campanita y regalarme un like. Y seguirme en Instagram como @soydanielramos. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.